¿Estamos listos? ¿Sí? Bien, agradecidos, sí, contentos, llenos de gratitud y adoración, celebramos la obra de Jesús a favor de nuestra salvación. Sí. Comenzando por la encarnación. Sin duda, mis amados, el regalo más grandioso que la humanidad haya recibido, el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al adentrarnos en las Escrituras, descubrimos que la promesa del Mesías, nuestro Redentor, se remonta al Antiguo Testamento, es decir, desde el principio. Según Génesis capítulo 3, verso 15, después de la caída del hombre, Dios habla de un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, anunciando así la venida del Salvador. A lo largo de los siglos, profetas como Isaías y Miqueas anunciaron con claridad la llegada de un rey que traería salvación y paz a este mundo perdido, a este mundo decadente, a este mundo envuelto de oscuridad debido precisamente al pecado. El profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El profeta Miqueas, inspirado por el Espíritu Santo, da el lugar donde nacería ese Salvador, ese Mesías, ese Redentor. Y dice lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y es el mismo profeta Miqueas que en el verso 5 dice: y este será nuestra paz. Este mismo Señor. Sí. El profeta Isaías lo menciona de esta manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La historia de la Navidad se desarrolla relatando el humilde nacimiento de Jesús en un establo en Belén. Este acto divino, encarnación del Hijo de Dios, representa el cumplimiento de las profecías y la encarnación de la esperanza prometida desde tiempos memoriales, desde el principio. La Navidad es el recordatorio de que Dios cumplió sus promesas al enviar a su Hijo para redimir a la humanidad. Sí. Precisamente redimirlo ¿de qué? Del pecado y restaurar la comunión con Él. Juan 3:16, un texto que conocemos todos, ¿verdad? Dice que de tal manera amó Dios al mundo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y es importante, mis amados, que en medio de estas festividades no debemos de perder de vista el verdadero significado de la Navidad. Más allá de los regalos, más allá de las celebraciones, recordemos que el mayor regalo que hemos recibido es la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. Ahora, eso es sencillo recordarlo mientras estamos aquí en la iglesia. Mientras quienes lo que están a un lado están vestidos así bien guapos, ¿verdad? Mientras hay instrumentos enfrente y hemos entonado cantos que tienen que ver con eso. Eso es muy sencillo. Pero debemos de entender que el significado de la Navidad va mucho más allá de estas cuatro paredes, mucho más allá de este templo. Eso tiene que trascender en nuestra vida. Sí. Recordemos que sin ese regalo, estoy hablando del regalo dado del cielo para la humanidad, usted y yo estaríamos perdidos, muertos, sin rumbo, sin propósito y sin esperanza. Desaventurados, ¿verdad? Ciegos, esclavos de la concupiscencia de nuestro corazón, esclavos de nuestra amargura, esclavos de la ira y el resentimiento, de la falta de perdón, de la pereza y la desidia, de la mentira y del engaño, esclavos de la fornicación, esclavos del adulterio. Pero mis amados, la encarnación de Dios fue el principio de promesas cumplidas. Habla que Dios, nuestro Dios, es fiel. Y esto significa que es digno de confianza. Que todas sus promesas se cumplen. Que todas sus palabras
se cumplen. Tanto aquellas que son para promesa de vida eterna, como aquellas que tienen que ver con juicio. Porque Él es fiel. Eso habla acerca de su fidelidad. Y es esencial recordar que la Navidad no solo es una festividad cultural, como bien mencionaba Carlos en la introducción, o una tradición secular, sino que tiene raíces profundas y un significado eterno en la palabra del Señor. Muchos consideran que no se debe celebrar el nacimiento de Jesús porque no es un mandamiento bíblico. Tampoco celebrar el Día de las Madres lo es. Tampoco celebrar el cumpleaños lo es. O celebrar un aniversario de una congregación. ¿Me explico? No lo es. Y si decimos que el origen de la Navidad y todos sus tenores no son de origen paganos, bueno, también el Día de las Madres y los otros cumpleaños, y bueno, ya argumentó eso Carlitos también al principio. No nos vamos a ir por ahí, ¿verdad? Pero mis amados, aun cuando en la Biblia no hay una instrucción directa acerca de celebrar el nacimiento del Mesías, a la luz de las Escrituras sí vemos cómo el nacimiento de Jesús fue celebrado. Repito, si bien la Biblia no nos proporciona un mandato explícito para celebrar el cumpleaños de Jesús como tal, podemos encontrar principios y ejemplos que respaldan la adoración y la celebración en cuanto a la encarnación de Jesús. En la Escritura vemos que Dios instauró festivales y celebraciones para recordar eventos significativos en la historia de Israel. Por ejemplo, la Pascua. La Pascua les llevaba a reconocer, ¿sí?, conmemoraba la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. Siendo este principio, ¿verdad?, celebrar el nacimiento de Jesús puede considerarse precisamente como una expresión de gratitud y adoración por el regalo de la encarnación que trajo salvación y redención al mundo. Hay varios pasajes en la Biblia que nos exhorta a la adoración de manera alegre. Salmo 95, 1 y 2 nos dice: vengan, aclamemos al Señor con júbilo, aclamemos con cánticos alegres a la roca de nuestra salvación. La llegada de Jesús es sin duda una razón para regocijarnos y expresar gratitud, ¿no lo cree? La encarnación de Cristo, por supuesto que es una razón para regocijarnos y expresar con gratitud a Dios. Alabanza y adoración y celebración es lo que hacemos cada semana. Por eso es que los muchachos enfrente entonan cantos, ¿sí?, y nos ayudan. Esas son solo herramientas. La verdadera adoración y la verdadera alabanza la hacemos nosotros, todos, los redimidos, los santos. Esa es la verdadera alabanza, esa es la alabanza que el Señor escucha. Acá si Víctor pone un mal acorde o si se salen de tiempo, eso al Señor no le interesa, ¿sabe? Al Señor le interesa nuestro corazón. Esa es la alabanza que el Señor se inclina a escuchar. Bueno, la palabra de Dios dice: vengan y aclamemos al Señor con júbilo. Aclamemos cánticos alegres a la roca de nuestra salvación. Sin duda creo que la encarnación de Jesús es una razón para nosotros regocijarnos, exaltar y alabar al Señor con gratitud en el corazón. ¿Usted lo cree así? Cuando Jesús nació, los ángeles proclamaron las buenas noticias a los pastores, quienes luego fueron a adorar al recién nacido, según el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versos 10 y 11. Los ángeles anunciaron: no teman, les traigo buenas noticias de gran alegría, que serán para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Según el relato bíblico, dice que la respuesta de los pastores fue ir a glorificar y alabar a Dios, demostrando que la llegada de Jesús fue digna de celebración. Los magos o los sabios de Oriente, no los 3 reyes magos, otros, ¿sí?, estos sabios de Oriente, dice la palabra que ellos vinieron a adorar al niño Jesús y a presentarles regalos. Bueno, este acto simboliza la adoración y reconocimiento de la importancia de un evento. Aunque no celebraron un cumpleaños como tal, su respuesta ilustra la expresión de alegría y gratitud por la venida del Salvador. En conclusión, mis amados, aunque no hay mandato específico en la Biblia para celebrar el nacimiento de Jesús, los principios de adoración,
alegría y gratitud, junto con los ejemplos bíblicos de la respuesta a la venida del Mesías, respaldan, mis amados, una celebración centrada en Cristo Jesús. Ahora, al hacerlo, recordamos y compartimos el mensaje de salvación que trajo consigo la encarnación del Hijo de Dios, mostrando así el amor más grande y puro que ha podido recibir el ser humano. Porque no hay un amor más grande. Por ahí dicen, no hay un amor más grande que el de una madre. No, sí hay. Ese es el de Dios. Ese es el del Señor. No hay un amor más grande que el del Señor. El ser humano no ha experimentado una gracia tan grande como esa. No hay. Sí. Y yo oro, mis amados, para que a medida en que nosotros podamos entender esta celebración, que nuestra vida sea transformada y que el Espíritu Santo renueve en nosotros un sentido de gratitud y adoración por el regalo incomparable que es precisamente Jesucristo. Y eso debe de estar en nosotros presente todo el tiempo. Repito, no solamente en estas fechas. La realidad, mis amados, es que es muy poco probable que Jesús haya nacido en estas fechas. Es muy poco probable. Sí. Es decir, no estamos celebrando la fecha como tal. Sí. De hecho, ni a 24 de diciembre estamos. Así que, pero sí estamos celebrando, estamos aprovechando el momento para celebrar la encarnación de nuestro Dios. El principio de muchas promesas cumplidas que se siguen cumpliendo. Muchas profecías anunciadas que se siguen cumpliendo. Sí. Ese fue, por así decirlo, el comienzo de una travesía que más adelante vamos a ver. Sí. Porque la obra del Mesías no quedó en el pesebre. Ese fue el comienzo. Y el hecho de que nosotros lo tengamos presente, mis amados, esto nos debe de llevar, repito, a vivir con un deseo y una pasión de que todos los demás puedan celebrarlo de la misma manera. No solamente el 24 de diciembre y el 25. No solamente comprando regalos y diciendo, mira, así como yo te estoy dando este regalo por gracia, Dios también te dio un regalo por gracia. Está bien, es una buena oportunidad. Hagámoslo. Enseñémosles a nuestros hijos que es un regalo por gracia. Que aprendan que es recibir algo por gracia. Está bien. Mucho de lo que nosotros recibimos de parte del Señor no nos los ganamos. Es por gracia. Está bien, pero que este sentido, mis amados, sea durante todo el año. Que nuestros hijos también experimenten un regalo por gracia en febrero. Que nuestros hijos y nuestros familiares también experimenten un regalo por gracia en marzo, en abril, en mayo. Que nuestra esposa, que nuestra familia podamos celebrar una noche buena en cualquier mes del año. Ese es el verdadero sentido de la Navidad. Ese es el verdadero sentido, el hecho de entender, el entendimiento completo de que Jesús vino, se encarnó y que no celebramos una fecha en específico, sino la obra del Señor. Dato importante, si Jesús no hubiese nacido, Jesús no hubiese crecido en obediencia y Jesús no hubiera muerto en esa cruz y Jesús no hubiese resucitado. Por tanto, si Jesús no hubiese nacido, usted y yo no hubiésemos podido ser salvos. Por tanto, les animo a celebrar con toda libertad la encarnación de Jesús. Que en cada uno de nosotros haya una libertad por expresar alabanza y adoración por ese hecho tan importante y tan relevante que Dios, siendo Dios mismo, se encarnó, se hizo hombre sin dejar su deidad. Sin dejar de ser Dios, caminó entre nosotros como hombre y cumplió su propósito. Y fue obediente hasta la cruz. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Hablar sobre la obra redentora completa de nuestro Señor y Salvador Jesús va mucho más allá del humilde pesebre en Belén. Y alcanza al punto de culminar en la cruz, en una gloriosa cruz. La historia de la salvación, mis amados, no se detiene en el nacimiento de Jesús, sino que continúa con su vida de perfecta obediencia y culmina en el sacrificio supremo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Según Filipenses capítulo 2, verso 8, leemos acerca de la obediencia de Cristo hacia la muerte.
y una muerte de cruz. Jesús, el Hijo de Dios encarnado, no vino simplemente para ser un bebé en el pesebre, sino para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La condición del ser humano llevó a Dios a proveer el pago por nuestra libertad. Dios mismo quiso quebrantarlo, dice la Escritura. Por voluntad del Padre es que Jesús tomó nuestro lugar, tomó tu lugar y tomó mi lugar. Dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 10 y 11, es un texto muy conocido. Con todo eso, dice, Jehová quiso quebrantarlo. Fue voluntad de Dios el hecho de que Jesús muriera en esa cruz. Dice, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Jesús no se quedó en el pesebre. Sí. Es lamentable ver gente hoy en día que adora a un niño, Dios. No existe tal cosa. No existe un niño Dios. Jesús nació. Y ese niño es el cumplimiento de profecías. Pero Jesús creció, se desarrolló, aprendió obediencia, se sujetó al Padre. Y gracias a eso es que usted y yo podemos ser libres y podemos ser justificados por su obediencia, por su obra. Porque cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, nos presentamos precisamente no con nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo. Y no solamente fue el morir por nosotros, sino fue vivir una vida santa, sin mancha. Él no cometió pecado. Jamás cometió pecado. Alguien por ahí se atrevió a decir, es que Jesús cuando era niño, él también era desobediente. Y él también era desentendido. Y a él también le tuvieron que dar vara. No, la Escritura dice que la vara es consecuencia de la necedad en el corazón del muchacho. Y es precisamente por el pecado en el corazón. Jesús no tuvo que pasar por eso. Jesús no pecó. Jesús no conoció pecado. Si Jesús hubiese conocido pecado, mis amados, la muerte no hubiese sido reconocida como válida por el Padre. Por tanto, su proceder y su caminar fue perfecto. Fue perfecto, totalmente. Sí. Y es parte de la promesa. Sí. Jesús, siendo Dios y hombre, tomó sobre sí nuestros pecados y pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Si alguno acá diría, bueno, yo daré mi propia vida por la humanidad. El asunto es que es querer pagar un carro del año, ¿verdad? Con una bicicleta ponchada. Es imposible. No se puede. Se perdió una vida santa. Se perdió la inocencia de los hombres. Solo un hombre inocente podía pagar. No se pueden pagar peras con manzanas, ¿verdad que no? Si se deben manzanas, se pagan con manzanas, ¿cierto? Bueno, en la cruz se hizo justicia. Muchos creen que la gracia pasa por encima de la justicia y no es así. No es así. La gracia no pasa por encima de la justicia. La justicia se cumple. La cruz, mis amados, habla acerca de la justicia de Dios. Habla precisamente de la gracia divina, pero también habla acerca de la justicia de Dios. Por cuanto Dios es justo, quiso quebrantar a su Hijo por su pecado y por mi pecado. Por nuestro pecado. Porque es justo. En la cruz, mis amados, vemos el cumplimiento de la profecía de Génesis 3:15, donde se profetiza que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Jesús, nuestro Redentor, triunfó sobre el pecado y la muerte.
De manera poderosa el apóstol Pablo exclama: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ni la muerte pudo vencerlo. La resurrección de Jesús, mis amados, al tercer día es la prueba contundente de la victoria sobre la muerte y el poder del pecado. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Su tumba vacía, mis amados, proclama al mundo que Él es el Señor de la vida. En 1 Corintios 15:20 el apóstol Pablo nos recuerda: pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Él es el primero. Un día nosotros dormiremos, si no es que el Señor viene antes. Y así como Él se levantó de entre los muertos, así también todo aquel que ha confiado en Él. Es una promesa verdadera. Sí. La resurrección de Jesús no solo valida su obra redentora, repito, sino que también nos da esperanza y la certeza de nuestra propia resurrección como creyentes fieles. Ahora, como comunidad de fe, como pueblo, como hermanos en Cristo, no solo celebramos la Navidad recordando el nacimiento de Jesús, sino que también miramos hacia adelante recordando su sacrificio en la cruz y la victoria sobre la muerte y la resurrección. Somos llamados a seguir el ejemplo de Cristo, creciendo en obediencia y sacrificio, viviendo vidas que reflejen la gracia y el amor que hemos recibido. El nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo son las pisadas anticipadas que todo creyente debe seguir. Así como Jesús tomó su cruz, la cruz que le plació al Padre darle, así como tomó su cruz con pasión, con amor y con determinación, así debemos nosotros también tomar nuestra cruz, mis amados, negarnos a nosotros mismos y caminar en pos de Él. Jesús dijo: aquel que no hace esto no puede ser mi discípulo. Y es lamentable que muchas veces nosotros sí queremos las bendiciones de Dios y la gracia de Dios y el poder de Dios, y en Cristo somos más que vencedores, pero no queremos comprometernos con Él. Y no estoy hablando de la iglesia local, no estoy hablando de comprometerme con Él, hablarle a los demás acerca del evangelio, cumplir esta gran comisión que nos fue encomendada de ir y predicar el evangelio a toda criatura. No lo hacemos porque nos da pena, o porque me da flojera, o porque tengo cola que me pisen, o porque no quiero invertir tiempo, o porque quizá ese tiempo invertido va a tener que también invertirse recurso, o porque si me acerco a alguien, esa persona también se va a acercar a mí y me va a conocer, y no quiero que me conozcan. Estamos tan poco comprometidos con la obra. Yo he escuchado a muchos de ustedes decir: pastor, ¿cómo quisiera que viniera mucha gente a la congregación y que muchos escucharan el mensaje? Pero ¿cómo han de oír si no hay quien les predique? ¿Cómo? Muchas veces señalamos a muchos otros movimientos dentro del cristianismo que no tienen una sana doctrina y que carecen de ciertas cosas. Pero hay mucho que aprender. Hay mucho que aprender de muchos de ellos. Pasión, deseo, que el reino de los cielos se establezca, que la gente conozca del Señor. En verdad, un deseo ferviente en el corazón porque todos sepan esta verdad y no quedármela. Somos tan ávaros, somos tan codiciosos por lo que Dios nos da. Y no se preocupen, no voy a pasar al final con una canasta de ofrendas. Es decir, no estoy repuntando el texto para allá atrás. Estoy hablando acerca de nuestra vida. Retengo tanto de lo que Dios me da para los demás. Y es un mensaje olvidado. Y muchos dicen: es un mensaje olvidado en el púlpito. No, es un mensaje olvidado en la iglesia. No solo en el púlpito.
en la iglesia, entre nosotros como ovejas, porque no discipulamos, porque no predicamos, porque no damos seguimiento, porque no me comprometo con alguien. Repito, hay miles de razones y creo que cada uno de nosotros sabremos por qué. Antes era tan común, Él es mi padre espiritual, mi hijo espiritual, ¿sí o no? Quienes tienen más de 20 años en la iglesia, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque se sentía un hijo, una persona que le hablabas de la palabra y les dabas seguimiento y lo buscabas y le dabas papilla y lo entendías y le ayudabas a comprender. Llega gente nueva y nadie es capaz de darle seguimiento, si bien alguno que otro lo saluda. Es carencia de amor. Es porque no hemos entendido en una totalidad este mensaje. No solo en el púlpito se ha olvidado el evangelio predicarse, también entre las ovejas. No solo en el púlpito se ha olvidado predicar acerca de la muerte, la vida y la resurrección de Cristo, también entre las ovejas. Y debemos de ser responsables todos. Todos. Se presta el tema, pero es un tema de todos los días y durante todo el año. Debe de estar presente, como mencionaba hace un momento en la pequeña introducción, por así decirlo, o la enseñanza primera. Es un tema que debe de estar presente en nuestros días, todos los días, todo el tiempo, en nuestra mente, todos los días, todo el tiempo. Jesús se hizo hombre. Cumplió su propósito y me dio vida. Sí, es muy trascendente. ¿En serio? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? De nuevo, recordemos que la obra de Cristo no se limita a una temporada específica. No es mi deseo emocionarnos, ¿verdad? Y que a partir de enero, ¿verdad? Voy a hacer mi propósito de evangelización, ¿verdad? Martes al malecón, jueves a los cafés, domingo con la familia. Qué padre si lo puede hacer y si lo quiere hacer. Qué bien, que sea movido por el Señor y no por emociones. Pero no es el propósito eso, sino que realmente el Espíritu Santo agite nuestro corazón y nos lleve a un verdadero compromiso con Él. Pastor, es que hace falta más movimiento de evangelización. Pues vaya, evangelice, hágalo, predique, hable acerca de este mensaje que es tan importante, que es tan relevante. El mundo necesita saber esto. La obra de Cristo no se limita a una temporada específica, familia. Es un llamado constante a vivir vidas transformadas por la gracia, imitando a nuestro Salvador en obediencia y amor. La remembranza del nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Cristo no solo es oportuna en estas fechas, sino siempre. Siempre. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Y qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué haremos al respecto? Esa verdad de la cual estamos de acuerdo, ¿cómo influye en mi vida? ¿Cómo afecta en mi vida eso? Está bien, Señor, me salvaste. Ya casi no digo grosería, Señor. De repente nomás en la mañana con un cafecito me fumo un cigarro, pero ya no la cajetilla entera. Me cambiaste, Señor. Parece chiste, ¿no? Ya me rescataste, ya está mi esposo aquí conmigo en la iglesia, ya vienen mis amigos, digo mis hijos. ¿Y luego? Este mensaje realmente debe ser trascendente, no solo en nuestras vidas, sino se debe reflejar, no solo para poder tener vidas cómodas. A veces
nos quedamos solamente con esa parte de decir, bueno, sí llegué al Señor y el Señor, pues yo veo que la norma de vida que enseñan en el cristianismo es buena, me agrada. Me agrada que mi esposa escuche ese mensaje, me agrada que mis hijos escuchen ese mensaje, pero yo no estoy tan dispuesto a abrazar por completo el mensaje, sino lo que se me acomoda. Cristiano social, como los adictos sociales. Yo pasé de ser un adicto, ¿verdad? De ser un cholito a pasar a ser un adicto social. Es decir, consumía conforme se prestaba, pero nadie se daba cuenta. Medio camaleónico el asunto, ¿no? Si salía y la bolita de amigos con los que me juntaba consumían alguna cosa, eso lo consumía. Si no consumían eso, no consumía eso, no necesariamente. Es decir, aprendemos como a camuflajearnos. Bueno, en Cristo solemos hacer lo mismo. Y sí, me puedo acomodar perfectamente bien con los cristianos. He aprendido el cristiañol muy bien. Pero también no me incomoda mucho andar con los del mundo. También sé hablar como los del mundo. También sé pensar como los del mundo. También sé sentir como los del mundo. ¿Qué tan trascendente es este mensaje? Mis amados, que el Espíritu Santo nos lleve a que nuestras propias vidas, que nuestro día a día se encargue de proclamar que Él es digno de reconocimiento todo el tiempo. Todo el tiempo. Que nuestras vidas resplandezcan con la luz de la verdad del Evangelio y que al igual que Él seamos testimonio vivientes de la esperanza de la resurrección. El pueblo de Israel era su comisión. Dios le dijo a Israel, tú serás luz entre las naciones. Tú no vas a ser igual que los demás, me tienes a mí, yo te voy a ayudar, mira, condúcete así. Vive de esta manera. Y no lo hicieron. Y no lo hicieron. Y vino juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio. Y promesas cumplidas. Y el Señor los volvía a rescatar. Y los volvía a libertar. Y les volvía a dar libertad. Y les daba nombre. Y los limpiaba. Y volvían a donde mismo. Y volvían a donde mismo. No somos mejor que Israel. Y hay esa encomienda para nosotros. El Señor Jesús dijo algo bien fuerte en cuanto a aquellos, dice que nosotros somos sal, pero si la sal no cumple su propósito, ¿de qué sirve la sal? ¿Para qué más sirve? Ya no hay otro sacrificio. Ya no hay más que hacer. Lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero si la cruz del Calvario, la obra de Cristo en nuestra vida, no es suficiente para que vivamos para Él, no hay más que hacer. No hay más que hacer. Hoy quiero invitarle, amados, a vivir como hombres y mujeres salvados del pecado. Vivamos como hombres y mujeres que tienen la garantía de una eternidad. ¿Cómo sería eso? Vivir como hombres libres, como hombres y mujeres que ya no son cautivos del pecado. Que el gozo de la salvación sea evidente en nuestras relaciones, en la iglesia, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Como padres, como trabajadores, como hermanos, como amigos. ¿Cómo sería eso? ¿Sería diferente a como vivo hoy? Alguno dirá, no, vivo acorde a eso. Qué bueno, le animo a perseverar. Pero ¿qué tan diferente sería eso? Porque un hombre esclavo y un hombre libre piensan diferente, actúan diferente.
caminan diferente, se dirigen a otros de manera diferente. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Como esclavos o como libres? Bueno, sé que este mensaje no es nuevo para ninguno de los que están aquí. No es un mensaje nuevo para nadie. Gracias, amor. Pero siempre este mensaje, mis amados, debe de ser relevante para nosotros. Que jamás se nos haga familiar el mensaje de la cruz. El día que eso suceda, clame a Dios porque el Espíritu Santo redarguya su corazón. Porque esta es la razón por la cual estaremos adorando al Señor una eternidad. No va a haber otra razón, sino esta. Aquellos que estaremos ahí delante de su presencia, exclamándole, adorándole, será precisamente por eso, por la sangre del Cordero, por cuanto las vestiduras se lavaron en la sangre del Cordero. No hay una razón más poderosa para servir a Dios. No hay una razón más poderosa para amar a nuestra esposa. No hay una razón más poderosa para servir a nuestro esposo y dejarnos guiar por nuestro esposo. No hay una razón más poderosa para instruir a nuestros hijos. No hay una razón más poderosa para servir a la iglesia. No hay una razón más poderosa para servirle al Señor y entregarle mi vida. No hay una razón más poderosa, es decir, no encontraremos otra motivación más poderosa y más fuerte que esta. Y si esta no es suficiente, no hay más que hacer. No hay más que hacer. Quiero terminar con el texto de Romanos 12:1, es un texto conocido. Dice así que hermanos, ¿me ayudan por favor? Así que hermanos, es el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios. El apóstol Pablo ha estado hablando ya acerca de la condición del ser humano. No ignoramos la condición, ¿verdad?, en la que el ser humano se encuentra, en la que estábamos nosotros. Y el apóstol Pablo había cimentado acerca de eso. Esa verdad ya la había puesto bien clara acerca de cuál es la condición del hombre sin Cristo. Ya ha hablado acerca de la ley, ha hablado acerca de la ley del pecado también, de cómo el hombre está muerto sin Cristo. Y dice el apóstol Pablo, así que hermanos, os ruego. ¿Alguna vez usted ha rogado? ¿Alguien aquí? A ver, un rogón. ¿Algún rogón aquí? Bueno, espero que todos alguna vez le hayamos rogado a Dios. Pero os ruego. Te ruego. Es profundo esto. Estoy intentando enfatizar lo que el apóstol Pablo está tratando de decirle a los hermanos de Roma. Hermanos, les ruego, quizá con lágrimas en los ojos, porque el apóstol Pablo había entendido una verdad que lo consumía, que lo llevaba a padecer por esa verdad, que estaba dispuesto a dar su vida por esa verdad. El apóstol Pablo fue azotado por esa verdad. Lo dieron por muerto en más de una ocasión y continuó con esa misión debido a esa verdad. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo.
clamor de lo profundo de su ser. Es necesario presentarnos delante de Dios como un sacrificio. Quizás el apóstol Pablo tiene en mente aquel cordero que se presenta delante del Señor y se consume por totalidad. Y ese aroma sube como olor fragante. Presenten sus cuerpos como ese sacrificio que no queda nada, sino que se consume todo en el fuego, hasta las cenizas. Y ese sacrificio vivo debe de ser santo, es decir, apartado para Él, con un solo propósito para Él. Cuando los animalitos estaban destinados a entregarse al Señor, debían ser animalitos apartados. Esos animalitos estaban consagrados, estaban cuidados de una manera muy distinta. Así dice el apóstol Pablo: santos, apartados para Él. No se pueden contaminar con nada más. No podían estar entre los demás siquiera. No andaban entre todos. Eran apartados. Eran bien cuidados. Eran bien protegidos. Porque era para Dios. Era algo que se le iba a dar a Dios. Era algo santo. Era algo santo. Presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Recuerdan que el Señor se agradó de la ofrenda de Abel y de Abel, mas no así de Caín? Esto tiene que ver con obediencia. Abel fue instruido y en obediencia y conforme a la instrucción presentó su ofrenda a Dios, pero no así Caín. Un sacrificio santo y agradable tiene que ver con obediencia, tiene que ver con instrucción de Dios. Sé que es vuestro culto racional. Tiene que ver con el conocimiento, mis amados. No es algo impulsado. No es algo que tiene que ver por un momento nada más de atmósfera con un buen piano de fondo. Tengo muy presente esto porque lo platicaba hace unos días con unos hermanos, pero cuando Dios habló a mi vida y fue un parteaguas en mi vida, no fue en un congreso de jóvenes que asistí a varios, no fue en un evento de jóvenes que asistí a varios. Cuando Dios habló a mi corazón y retumbó mi corazón, estaba tan lejos de la iglesia, estaba muy lejos de la iglesia. Hubiera sido mejor que lo hubiera escuchado dentro de la iglesia. Presentemos nuestras vidas al Señor. Si conocemos este mensaje, si hemos entendido que Jesús, Dios mismo, se encarnó con el propósito de rescatarnos, vivamos de acuerdo a Él. Vivamos como hombres y mujeres salvados del pecado. Vivamos como hombres y mujeres que tienen garantía de una eternidad. Vivamos como hombres y mujeres que disfrutan del gozo de la salvación.
y que ésta sea evidente en cada uno de nosotros. Recordemos quiénes somos en Cristo. Recordemos quiénes somos en Él. Oramos. Quiero invitarle a ponerse de pie. Déjeme orar por usted, ¿sí? No nos vamos a ver las últimas semanas. Seguramente algunos por ahí sí los voy a ver. Seguramente. Que el Señor nos ayude. No solo en este fin de año, sino en toda nuestra vida. En todo lo que hagamos. Y en verdad les digo con todo mi corazón, deseo que a todos nos vaya bien. En el buen sentido, no estoy hablando de pasar por encima de circunstancias, que aún en medio de las cosas que el Señor tiene para nosotros, para seguir haciéndonos crecer, y ese trato que el Señor tiene para el 2024 a cada uno de nosotros, que al final en verdad podamos crecer y que podamos dar buenas respuestas al Señor. Y si en el proceso nos tropezamos, que el Señor nos dé la gracia para levantarnos y retomar el camino. Ese es mi deseo para usted. Y si hay algún propósito para este 2024, que este sea conforme a la voluntad del Señor. Y si no se puede realizar, porque realmente no se puede, está bien. Pero que todos y cada uno de ellos sean conforme a la voluntad del Señor. En verdad, los bendigo a todos, les amo y deseo que el Señor siga haciendo prosperar su obra en cada uno de nosotros. ¿Sí? Oramos. Señor, gracias por este tiempo. Principalmente gracias por habernos rescatado, Señor. Gracias porque tú mostraste tu amor, Señor, para con nosotros. Nos amaste, aun cuando nosotros ni siquiera te buscamos. No te amábamos, al contrario, Señor. Todo lo que hacíamos, todo lo que éramos, totalmente contrario a lo que tú eres. Incluso te ofendimos, Señor, pero tuviste a bien amarnos. Y ese amor te llevó, Padre, a proveer el pago necesario para nuestra salvación. Y estamos agradecidos por eso, Señor, puesto que pagaste una deuda que para nosotros era imposible pagar. Pero tuviste a bien hacerlo, Señor, y te damos gracias. Señor, queremos responder con vidas rendidas a ti, con corazones puestos a tus pies, con corazones rendidos a tus pies, Señor, reconociéndote en cada uno de nuestros caminos. Perdónanos, Señor, si hemos sido recurrentes en nuestros pecados y en nuestras faltas. Perdónanos, Señor, como pueblo tuyo, como hijo tuyo. Perdónanos si hemos sido necios, si hemos sido inmaduros, si hemos tenido en poco lo que has hecho por nosotros. Padre, te pedimos perdón. Y yo oro para que nos ayude, Señor, a seguir creciendo. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y ruego, Señor, para que sus vidas vayan de gloria en gloria. Que su fe, Señor, se afirme en cada paso, aún en la adversidad, Señor, que ellos puedan crecer, puedan avanzar. Que esa obra que tú has comenzado en cada uno se perfeccione hasta tu venida, Señor. Que tu bendición sea sobre cada uno de ellos, en sus trabajos, en sus relaciones familiares, en sus matrimonios, con sus hijos. Señor, que tu Espíritu Santo redarguya el corazón y que nos hagas volvernos a ti cuando nos estemos desviando. Haz tu obra en nosotros. Reconocemos que necesitamos de tu intervención, Señor, y es por eso que elevamos nuestras oraciones a ti, Señor, en clamor, deseoso, Señor, porque tu mano se extienda a favor de nuestra vida.
Señor, como el único que merece la gloria, como el único que merece la alabanza, el honor, como el único que merece ser exaltado, Señor. Tú eres la razón de nuestras reuniones, tú eres la razón de nuestro canto, tú eres la razón de cada alabanza, Señor, de cada nota tocada, de cada clamor, Señor. Tú eres la razón, pues tú eres digno. Señor, que en lo profundo de nosotros podamos entender esto todos los días, no solamente en los días de reunión, no solamente los miércoles o los domingos, sino que realmente es una convicción profunda, Señor, y que busquemos adorarte todos los días de nuestras vidas. Líbranos, Señor, líbranos de ser piedra de tropiezo para otros. Líbranos, Señor, que en nuestras debilidades, Padre, se hable mal de ti. Líbranos y ayúdanos. Danos la gracia, porque la necesitamos. Lo pedimos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nos levantamos un fuerte aplauso al Señor. Dile, Señor, a ti sea la gloria, Padre.